Aguas, aguas, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a otro video. Hoy estamos en el hotel recién nombrado categoría 5 diamantes. Bienvenidos a la segunda parte de Hotel Xcaret México. Acompáñenme. Bienvenidos a la segunda parte del video del Hotel Xcaret México. En esta ocasión voy a mostrarles cosas que no vieron en el primer video y algunas otras que sí vieron, pero ahora visto desde una diferente perspectiva. Este grandioso hotel recién nombrado categoría 5 diamantes es un gran logro para este hotel. Finalmente volvemos a casa. El Hotel Xcaret México está grandísimo, no alcanzas a recorrerlo en una semana quizá, por lo mismo de que vas a los parques. Y pues ahora sí nos dimos la tarea de conocer un poco más, conocer cada rincón, porque nos queremos llevar de recuerdo este bello lugar. Pues ya estamos aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Guadalajara. ¿A dónde vamos, hijo? A la playa. Vamos a la playa, ¿verdad, mi amor? Vamos a la playa y pues ahorita son aproximadamente las 5 de la mañana, madrugamos y vean nada más, los niños ya traen el ambiente de playa. Y yo muero de sueño, pero no importa, estamos muy contentos de ir a la playa, al Hotel Xcaret México. Ya llegamos aquí a Volaris a documentar y nos acompaña el buen Rafiña. Saluda. ¿Estás emocionado, hijo? Aquí Vane también. Katy, saluda. Y mi nena está a gusto. Y se están tardando un poquito en documentar, pero no hay problema. Y aquí estamos otra vez en el laberinto de... ¿Quién, hijo? Pac-Man, otra vez el laberinto. Uy. Amigos, acabamos de pasar los filtros de seguridad. Y ya estamos ya casi por abordar el avión, ¿verdad, hijo? Ya vamos a ir al avión. Oigan, les voy a dar un tip para aprovechar todo el día allá en Riviera Maya, allá en el Hotel Xcaret. Nosotros nos fuimos, yo creo que salió a las 7 de la mañana el avión. Total de que estuvimos allá a las 5 de la mañana en el aeropuerto. Pero mucho mejor muchachos, porque así aprovechan todo el día estando allá. Y pues vale la pena levantarse súper temprano para este tipo de cosas. Vean nada más este pasillo, muchachos, qué emoción de pasillo. La emoción que sientes cuando vas en este pasillo, ¿no? Es como cuando vas a la cancha a jugar fútbol. Y vamos a cortar la grabación porque me van a regañar por no estar grabando. Papá, ya. ¿Cuánto cuesta ir al Hotel Xcaret? Amigos, depende de muchas cosas. Depende de las fechas, de las personas que quieran ir. En fin, para que les salga más barato su estancia, les recomiendo mi agencia de confianza, que es The Traveler. Les voy a dejar aquí. En estos momentos están apareciendo su información para que ustedes coticen, ya sea por WhatsApp, por Facebook, por su página oficial. Y les van a preguntar un código. Dígales mi código Cesare182, así como el nombre de mi canal, para que reciban un descuento que va desde los 500 pesos mexicanos hasta los 2,000 pesos. Es mucho más barato viajar con agencia. Coticen sin ningún compromiso. No lo olviden, viajen con The Traveler. ¡Wow! ¡Spider-Man! ¡Wow! ¿Ya viste, hijo? Mira, mi amor. Mira la boca. ¡Wow! Me di cuenta que llegando al aeropuerto de Cancún, esa parte del aeropuerto no la conocía, es la primera vez que pasaba por ahí. Tienen una mercadotecnia impresionante los del Grupo Xcaret. Está todo tapizado de sus parques, de Explore, de Xel-Há, de Xcaret, de Shabash. No, impresionante. Y te emociona muchísimo eso.
Este es el momento donde rezas para que tu equipaje llegue completo. Con Volaris nunca he tenido ningún problema de eso. ¿Eso sí es de nosotros? Pues ahí están, muchachos, ahí están las personas del Hotel Xcaret México que nos están esperando para llevarnos a casa. Cuando ya sales con tu equipaje de ahí del aeropuerto de Cancún, te tienes que acercar con las personas del Hotel Xcaret México. Están uniformados de color rosa normalmente, tienen un letrero que dice Hotel Xcaret. Te acercas a ellos y te van a pedir tu número de reservación o tu apellido para que ellos te lleven rumbo hacia el mejor hotel de la Riviera Maya. Pues ya acabamos de llegar, muchachos, y enseguida vamos a abordar el camión que nos va a transportar a casa al Hotel Xcaret México. Vamos a esperar unos 5 minutitos, ¿ah? Vean nada más, muchachos, vean quién vino por nosotros. El camión más espectacular de todo Cancún y Riviera Maya. Hasta tiene su sonrisa, mira, hijo. Ahí tiene su sonrisa. ¿Ya viste? Adelante. Los dientes, mira. Oigan, he de confesar que primera vez que me toca viajar en el camionzote del Hotel Xcaret, porque la primera vez que fui nos fuimos en una minivan y ahora sí nos fuimos en un camionzote. Te sientes como jugador de fútbol profesional, ¿no? Que van rumbo al estadio acá, custodiados con policías y así. Bueno, dentro del camión haces aproximadamente 1 hora rumbo al hotel y mientras te ponen unos videitos acerca de los parques del grupo Xcaret. Ojalá pusieran los míos. Y te dan una hoja del check-in para que la llenes y ahí mismo un empleado te está diciendo cómo llenar esa hoja y te da más información. Pablo, ya estamos en el camión, ¿verdad? Sí. Rumbo al Hotel Xcaret, México. Pablo, ya menos llegamos, bebé. Ya menos llegamos. Oigan, quiero mandarle un saludo a Juan Parra, es un empleado de ahí del Hotel Xcaret. Me sorprendí porque él me conocía por mis videos. De hecho, días antes de que yo llegara, me mandó un video por medio de un amigo. Aquí lo tienen el video, vean lo que me dijo. ¿Cómo estás? ¿A qué hora vas a llegar? Te estamos esperando en el Hotel Xcaret México. Ya estoy aquí con la familia. Familia, lo estoy esperando que tú llegues. Cuando llegues, búscame, tienes al mejor bellboy Adrián, ¿ok? Eso sí, César, te lo recomiendo. Para cuando llegue aquí estamos para servirle, ¿ok? Y para ayudarle durante toda su estancia y sea mejor que cada vez que venga. Esperemos que llegue usted y grabe los mejores videos para promocionarlos. Y ya llegando allá me saludó, él personalmente se encargó de acercarse a mí y me saludó. La neta, esos detalles están bastante chidos. Un saludo para Juan Parra y un abrazo, amigo. Algo y mientras yo voy. Hola. Si gusta mientras. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Hola, bienvenidos. Por favor, apóyeme. Para que podamos ponerles un... Sí, gracias. Ven, Catherine. Mucho gusto. Gracias, mucho gusto. ¿Cuál de las parejas son de ustedes? Esa. Pues bueno, ya llegamos aquí al Hotel Xcaret México. Ahí está el Rapiña ya todo feliz. Ya nos están recogiendo las maletas y todos son muy amables aquí, ya nos están consintiendo desde ahorita. Pues bueno, nos reciben con las toallitas. Hola, muchas gracias. Gracias. Buenos días, gracias. Las paletitas de cortesía. ¡Ay! Hola. Paletita artesanal. Te la escogió ya, Leo. Ah, dámela, hijo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hola, bienvenidos. Gracias. Ay, sí, sí que regresamos a casa. Vean nada más, muchachos, el lobby del Hotel Xcaret. Uno se siente muy feliz de estar aquí, Oigan, y nada más llegamos y escuchen, se escucha la canción de Guadalajara, Guadalajara. ¿Coincidencia? No lo creo. Después de hacer el check-in nos pasaban a esta sala y pues ya se empieza a sentir el aire acondicionado muy muy rico. Huele hasta rico aquí, no sé qué tiene. Se siente muy chido estar aquí, vean, ahí está un bar, ya nos ofrecieron de tomar, ya nos hicieron sentirnos en casa como siempre y pues bueno, vamos a esperar instrucciones.
Después de activar los brazaletes, se nos dan esta cartita que dice la clave del Wi-Fi y el número de la habitación. Nos tocó casa tierra en esta ocasión. Pues bien, muchachos, vamos a ir a comer. Estamos pasando por el pasillo de los soplones, el famoso pasillo, donde ya se respira un aroma bastante rico aquí en el Hotel Xcaret. Muchos tienen duda de dónde sale ese olor, cómo se llama ese olor. Más adelante les voy a investigar cómo se llama, pero proviene de aquí. ¡Tarán! De esta cosa de aquí. Ahí está saliendo el olor. Un olor bastante rico, el que hay aquí en el Hotel Xcaret. Ahora pues ya me están dejando, muchachos. Dejen, voy a desayunar primeramente antes de pasar a las habitaciones mientras nos las entregan. Estos son los soplones, como pueden ver. Cuando te llevan a tu habitación te deleitas con un tour del hotel, porque sí, como está grandísimo el hotel, desde la recepción hasta tu cuarto puedes caminar como unos 15 minutos sin exagerar, ¿eh? Entonces te echas un tour por todo el hotel y quedas boquiabierto. Aparte de que te emocionas muchísimo. ¡Wow! Estamos entrando aquí a la habitación de los vecinos. ¡Wow! Vamos a ver qué dejaron aquí. ¿Qué es esto? ¿De quién es cumpleaños? ¿De quién es cumpleaños? ¿Quién cumpleaños este mes? ¿Quién cumpleaños este mes? ¿Quién cumpleaños este mes? Aguas. Aguas. Mándame uno. Papá, sí es igual. Pero Mira. ese no es tuyo. Sí, es igual, mi amor. Mi amigo Rafa cumplió años en ese mes en el que fuimos y les voy a dar un tip. Si ustedes quieren darle una sorpresa a algún familiar que cumpla años y vayan a ir al Hotel Xcaret, contáctenme en mis redes sociales y ahí yo les puedo explicar cómo le hice para ayudar a mi amiga Vane a que le prepararon una sorpresa. No nada más en el cuarto, en la habitación, en todos los restaurantes, en los parques incluso. Le daban un detallito, un pastelito, le cantaban las mañanitas. Todo esto mediante una pulsera que le dieron para saber que él era el cumpleañero. A mi amiga Vane le ayudé a prepararle fiesta sorpresa para su cumpleaños de Rafa y a mi amigo Rafa lo ayudé para pedirle matrimonio a Vane. Todo esto paralelamente. ¿Qué tal, Oigan, amigos, un tip muy importante que les voy a dar si ustedes tienen niños pequeños. De estos pañales son para el agua. Así es, acuapañales. Son diferentes a los pañales normales. Estos sí se pueden mojar. Los pueden conseguir en Walmart. Les voy a poner aquí el precio. Sí tiene pocos pañales el paquete, pero pues bueno, no creo que utilicen tantos en el viaje. Pues mientras nos dan la habitación, Chapado, vamos a ir... ¿A dónde vamos a ir, hijo? Al pulpo, ya vomité este buzo. Vamos a ir a la alberca del pulpo mientras nos dan las habitaciones. Pueden hacer uso de todo el hotel mientras les dan sus habitaciones, ¿de acuerdo? Ya comimos y ahora vamos a ir a la piscina de los niños, que es la del pulpo. La alberquita del pulpo es para niños, pero obviamente también los papás pueden divertirse. Hay un pulpo donde hay varios resbaladeros, inofensivos completamente. Además, a los niños les prestan ahí unos chalecos salvavidas. No importa si saben o no nadar, se los pueden poner sin ningún problema. Y adultos, por favor, no diving. No nada más en esta alberca, sino en todo el hotel, no diving, ¿ok? Hecho, mamá, la clásica toma, mi amor.
Me sorprendió muchísimo que hubo bastante gente que me conoció de mis videos anteriores y me saludaba a todos los restaurantes a los que iba. Siempre había alguien que me saludaba. La verdad me sacó de onda, pero me hicieron el día, la verdad. Se siente bastante bonito que personas te quieran y pues es mutuo mi amor por ustedes. Amigos, me encontré con un paisano también de Guadalajara. Se llama Oscar, saluda. Hola, hola. Me los encontré. Hola, ¿cómo te llamas? Daniela. Daniela. Y también Santiago. Saluda. Los encontré aquí, pues me reconocieron. Disfrutando aquí de lo chido del Hotel Xcaret. Muchas gracias, muchachos. Gracias por ver los videos. Un súper detallazo del hotel es de que en las albercas, normalmente es en la alberca infinita, llegan algunos grupos a amenizarte la tarde, a tocarte ahí unos 10 minutos de música muy agradable. Yo en los días que estuve ahí solamente pude percibir un grupo que tocaba así como tambora o algo así, similar al que hay en Xochimilco. También hay un mini espectáculo de mayas y también alcancé a disfrutar de un mariachi. La verdad, se te enchina la piel y te da mucha felicidad estar ahí. De repente llegan estos tipos de grupos, no siempre se ponen ahí. Bien, amigos, estamos llegando aquí al puestecito de fruta. Vamos a agarrar. Hola, buenas tardes. Gracias. Señor, ¿a qué horas está aquí normalmente? Hasta las 5. Hasta las 5 de la tarde, vean. Son frutas gratis. Vean nada más, muchachos, qué bonito ambiente se vive aquí, a pesar de que pues no hay mucho sol. Está nubladito, pero rico el ambiente. La cuevita. Ay, no. Qué bonita cuevita. Mira, mi amor, la playa. Qué chido, ¿verdad, mamá? Y bueno, pues ya extrañaba este tipo de puentecitos que me ponen de nervios. Que se mueven con el paso, pero bueno. Son puentes colgantes muy seguros. Ay, no, disculpen la imagen que sale muy movida, pero estoy muy nervioso. Un castillo. Está muy fuerte el olaje aquí en la playa y mejor vamos a hacer un castillo de arena. Papá, Ande, hija. ya sé, papá. ¿Qué? Hacemos una mina. Hay que hacer una mina. La playa del hotel esta vez me decepcionó. Digo, no había sargazo, pero estaba muy fuerte las olas. Yo me metí un ratito, sí, a convivir ahí. De hecho, incluso hasta estuve platicando con seguidores de Ecuador y de... ¿Dónde me dijeron que eran? De Chile, creo, o de Perú, algo así. Estaba platicando con ellos dentro del mar, dentro de la playa. Estamos platicando de mis videos. No quisieron que los grabara, respetable. Pero no sé, de ahí en más no me la pasé tan chido. Mejor me puse a hacer castillos de arena con mis hijos, que eso sí me gusta, pero la playa estuvo... No me gustó esta vez. Amigos, y pues estamos aquí en la playa del hotel y como pueden ver no hay nada de sargazo. Está libre de sargazo. Muy bien. Empleados aquí del Hotel Xcaret se encargan de limpiar a diario el sargazo que ahorita pues ya ni hay. ¿Ven? Ahorita está completamente limpio, nada más que las olas sí están un poco fuertes para que lo consideren. Hay bandera roja y pues sí está fuertecito. Un pelícano, muchachos, vino a visitarnos. ¡Ah, viene la bola! Amigos, y bienvenidos a mi habitación. Bienvenidos al Room Tour. Bueno, amigos, como ustedes saben, esta pulsera entonces sirve como llavecita, la cual vamos a pasar de este lado. Ya prendió el foquito. Y pues, bienvenidos a la habitación.
más bonita de todo el Hotel Xcaret, porque están mis hijos. Vénganse, pásense. Ok, pues aquí tenemos una vista muy chula. Las camitas ya están tendidas. Allá hay un Mickey Mouse. A veces ya lo teníamos nosotros. Y ahí está el chamoy también. Las camas, ya las típicas queen size. Tenemos también un espejote ahí. Tenemos el típico sofá cama, que muy pocas personas saben que este también se hace sofá, ¿eh? Y vean nada más la cortesía que nos dejaron, muchachos. Qué rico. Nos dejaron un regalito. ¡Ay! Una botella de champán para brindar. Y vean este arte bastante bonito. El típico nido de pájaro de la lámpara. Y se supone que al entrar automáticamente se enciende la televisión y pasan las fotos que te tomaste en los parques, pero no funciona desde que llegamos, no sé por qué. De este lado tenemos el teléfono, que ya es una tablet, y esto es nuevo, muchachos. Ya dejan una bocina de la marca Bose. Es una bocina Bluetooth para que pongas tu música. ¿La quieres escuchar? Ahorita la ponemos. De este lado tenemos unas hojitas con un lápiz. De este lado tenemos unas botellitas de agua del Hotel Xcaret, una corcholata también. Estos detalles son los chidos, Dan. Tenemos el frigobar, ya conocido por ustedes. Y pues nos dejan a diario Coca-Cola, cerveza y jugo también. Acá en el otro lado hay dulces típicos mexicanos. Ven, hay papitas, hay mazapanes, hay cocadas. Y la otra vez no nos tocó esto, muchachos. Ya nos dieron una bolsita del Hotel Xcaret. Esta bolsita se supone que a todos los huéspedes se las dan, nada más que hay veces que no hay en existencia. Y pues, ni modo. Vamos a pasar de este lado. Está un espejo bastante grande. Es de cuerpo completo. Del lado del lavamanos tenemos otro espejo y uno más también para las mujeres que se maquillan. Y tenemos las llaves, así como también el típico jabón aquí para lavarse las manos. Del lado izquierdo tenemos el jacuzzi. Amigos, un tip muy importante si ustedes quieren usar la bañera. Si ustedes quieren usar aquí la bañera, primero tienen que dejar que el agua rebase esos tubitos, esos circulitos que ven ahí. Cuando esté arriba ya le pueden apretar a este botón de aquí. Si le aprietan antes, pues va a salpicar el agua para allá. Para la cama, es en serio, va a salpicar mucha agua para allá. Entonces hay que esperar, ¿va? Ya cuando esté así, ya le aprietan. Ahí va, ¿eh? Y miren, no salpicó el agua. Ya después le ponen las burbujas. Vean, amigos, ya le echamos aquí la botella de burbujas y ya se están haciendo, vean. De este lado tenemos la regadera aquí y ya cambió el azulejo. Anteriormente era azul, ahora ya es rosita. Acá hay unas toallas. Hay otra regadera más por si ustedes no quieren bañarse con la que está aquí arriba. Y acá hay dos batas para adultos de baño. Eso es nuevo también. Y de este lado está la típica caja fuerte. Tenemos un paraguas, también esto es nuevo. Unas almohadas de este lado. Una báscula. La luz automáticamente se enciende. La plancha sigue estando ahí. De este lado hay unos Kleenex. Abajo del lavamanos tenemos la basura. Dos toallas más. Entre las dos camas podemos ver que hay otro teléfono más y hay unas conexiones para que cargues tu celular o tu GoPro, tu cámara. Están los controles. Este modo noche pues apaga todas las luces. Modo lectura son estas lamparitas que ven aquí arriba de la cama. Le presionas ahí y se prende. Y de este lado derecho pues está el inodoro nuevamente. Tenemos la lucecita para ver mejor. Hay 3 rollos. Y de nuestro lado izquierdo está la típica ventana transparente que cuando presiones este botón de las cortinas pues se vuelve transparente. Volvemos a apretar para privacidad. Ya lo activamos, el modo privacidad. Volvemos a apretar el botón de cortina y está el modo me vale que me vean. Oigan, dentro de la habitación hay bastantes cosas que
Unas sí te puedes llevar, otras no te puedes llevar. Por ejemplo, está el libro de sueños. O por ejemplo, hay pantuflas, hay paraguas, hay una bolsa del Hotel Xcaret. Hay cositas así que la gente tiene dudas si se las puede llevar o no. Yo les voy a recomendar algo. Pregunten qué es lo que se puedan llevar. No sean así, muchachos. No se lleven lo que ustedes piensan que sí se pueden llevar. Pregunten primero, ¿va? Y bienvenidos a Chivali. Vamos a ver qué hay de comida aquí en este lugar tan mexicano, tan pintoresco y para niños. Mi segundo restaurante favorito es Chivali. Amo Chivali. Me encanta Chivali porque es netamente para niños, donde los adultos también están bastante a gusto. Es comida mexicana, abre también de lunes a domingo y está abierto todo el día. Desayuno, comida, cena, todo puedes estar ahí. Y bueno, como postre para los niños hay un stand repleto de dulces. ¡Sí! Puedes comer nieve las veces que quieras, agarrar dulces, agarrar paletas, pedir un frappé. No. Si Willy Wonka fuera mexicano, viviría en Chivali, seguramente. De este lado, muchachos, está el sueño de todos los niños. Hay todos los dulces que ellos puedan agarrar con una bolsita, obviamente. Vean nada más los carritos, qué buen detalle de los carritos. Obviamente con dulces y con servilletas y vasos, etcétera. Qué bonito está este lugar para los niños. Chivali se caracteriza por ser un restaurante para niños. Y de este lado están las nieves. Estos son los helados, los sabores que hay de los helados. Ahí están los juguetitos. Y obviamente no podían faltar las piñatas, típico mexicano. Ahí está el Chavo, juguetes mexicanos también, por supuesto. Y pues díganle a sus niños que primeramente coman y después hay que atascarse de dulces. 2 by 2, off to Texas, 2 by 2, off to Texas, 2 by 2. Skip to my Lou, my darling. Lou, skip to my Lou. Amigos, vean qué bonito está el menú de Chivali. Qué bonito, no manches. Ay, por Dios, vean nada más lo que me acaban de traer. Ay, azúcar, ¿para qué te quiero? Estas son las carreras que prestan aquí en el hotel, muchachos, para que las chequen. Hay individuales o hasta de 2 niños. Las prestan sin ningún problema, nada más. La única condición es que las dejen al pie de cualquier piscina, ¿vale? No se las pueden llevar a los parques, solamente es para uso interno del hotel. Estamos entrando a una zona que no conocía yo, una zona de juegos. Oh, qué chida está, ¿eh? No hay nadie, entonces no sé qué pueda pasar aquí. Oigan, yo ni enterado estaba que había un cuarto de juegos. No lo sabía, de verdad. Ni siquiera en fotos del hotel. En ningún lado había visto esta información. Está bastante chido. Dentro de ese cuarto de juegos hay una combi con una barra como de bebidas. Es para toda la familia, ¿eh? No es así como que puro alcohol ni nada de eso. No. O sea, hay papitas también y todo es gratis. Bueno, ya viene incluido dentro de la estancia del hotel. Y, por ejemplo, los juegos que tienen que tener una pelotita. Por ejemplo, hay un futbolito o también un hockey personal. Ahí sí, un empleado tiene que sacar la pelotita mediante una llave. Pero todo está muy entretenido, muy chido. Oh, este espacio está genial, ¿eh? Se encuentra detrás del restaurante Chivali. Es nada más, muchachos. Qué chulada de lugar. Ven, hijo. Digo, voltea. ¿Qué tal ahí ver los partidos? Bueno, amigos, pues ya nos dieron la pulserita poderosa. Ahora, pues ya A los videojuegos de niños. fuimos a los videojuegos de niños. Y ahora nos dirigimos hacia el cuarto porque ya nos los entregaron. Vean, doble pulsera. A mi papá. Me ganó en el hockey, ¿verdad, hijo? Sí. En los juegos. Oigan, hay un espacio que se llama Chiquillos, que es donde cuidan a los niños más pequeños, por si ustedes quieren irse a, por ejemplo, a Explore, que no es un lugar como para niños, o sea, sí pues, pero no al 100%. Pueden dejar a sus niños, aquí les voy a dar la información, pregunté acerca de todo. Lo mejor es que es gratis. Y esta es la lista, o por decir el itinerario de las actividades que hacen los niños en Chiquillos. Para los que quieran, pues adelante. Es de 4 a 12 años, abrimos de lunes a domingo. Nosotros le apoyo con el horario de actividades.
Ya las actividades ya están programadas para todos los niños. Okay. Dependiendo a la influencia de niños, esas son las actividades que realizamos. Okay. Puede ser que hagamos la actividad solo con un niño o con varios niños. Okay. Vamos a la alberca, tenemos clases de cocina, también hacemos lo que es una obra de teatro que son con leyendas mayas. Okay. Rompemos piñata los viernes, entonces dependiendo del día también son las actividades ya programadas. Los niños se quedan con nosotros sin necesidad que los papás estén con nosotros, debido a que los papás están prohibidos en el área, solo son para los niños. Amigos, para los que no lo sepan, el dueño de todo el grupo Xcaret, el señor Miguel Quintana Pali, escribió un libro, Sueños se llama, acerca del origen de todo el grupo Xcaret. Está bastante bueno, la verdad, está muy bueno para todos los Xcaret lovers. Aquí les voy a poner el precio en México, y para los que sean de otros países, pues yo creo que lo pueden conseguir en Amazon o solamente en digital en la Google Play o en la App Store. Pero cómprelo, está bastante chido. Oigan amigos, llevan 2 veces que nos encontramos al chef Carlos Gaitán del restaurante Ja, el primer chef mexicano en ganar una estrella Michelin, así como lo oyen. Es un orgullo para México y fue una suerte haberlo encontrado aquí. Por supuesto que me tomé foto con él. Lamentablemente no le dije nada del video, o sea, no lo invité a salir en el video, pues por respeto, ¿saben? Porque pues estaba platicando con un amigo y era así como inoportuno decirle, oye, pues una entrevista o algo, pues iba a estar como medio complicado. Pero bueno, lo bueno fue que lo saludamos y que pudimos tomarnos una foto con él, aunque sea. Hoy estamos pasando por este puente y se mueve muy feo, pero bueno. Allá abajo está el Teatro del Río, muchachos, no sé si lo alcanzan a ver. Lamentablemente está en remodelación, no pudimos cenar ahí esta vez. Mira mi amor. Amigos, pues está lloviendo en el Hotel Xcaret México, algo que nunca había visto yo aquí. Afortunadamente las lluvias duran muy poco allá en toda esa región, Cancún, Riviera Maya. Llueve como por un lapso de 10 minutos y se quita así de la nada. Está bastante raro, pero no llueve así todo el día como en nuestras ciudades. No, eso es lo bueno por si llueve. Amigos, pues tenemos reservación en el restaurante Las Cuevas, pero no sé cómo lo vamos a hacer porque está cayendo un diluvio. Vamos a ir a recepción primero por unos paraguas que te proporcionan. Son gratis, de hecho miren, hasta se ve oscura la imagen porque está lloviendo y muy fuerte. Entonces a ver cómo le hacemos para llegar, ¿verdad hija? Amigos, y después de perdernos ya estamos llegando a la Torre Espiral y ahora vamos a descender para ir a las cuevas. ¡Ay! Está muy mojado el piso porque llovió. Tengan mucho cuidado, se pueden caer. El restaurante Las Cuevas es un restaurante que abre de lunes a domingo, sí requiere reservación previa y hay comida internacional ahí. Se caracteriza porque hay muchos cortes de carnes y está ubicado cerca de Casa Fuego. En el libro de Sueños de Miguel Quintana, ahí dice algo acerca de las cuevas, algo muy importante en su vida. No les puedo spoilear mucho lo que dice en el libro, pero por algo le pusieron el restaurante Las Cuevas, todo tiene sentido, por algo que le pasó a él. Vivía en un... se puede decir que vivía en un lugar que más o menos así le decía, Las Cuevas. Yo creo que de ahí el nombre. Vean nada más qué elegancia la de Francia, muchachos, está muy elegante este restaurante. Vean nada más, muchachos, qué bonito está aquí. Oigan, cabe señalar que para este restaurante sí se necesita reservación previa. Está incluido dentro de su estancia, pero sí se requiere reservación, ¿va? Entonces, para que lo consideren. En este restaurante de Las Cuevas, en las mesas dejan como un dado, como un cubo, donde están los colores únicamente verde o rojo. Si tú dejas el cubo en color verde, quiere decir que estás aceptando que pasen a cada rato meseros a darte cortes de carne. A ellos mismos con un cuchillo pues te los sirven. Y están pasando, no sé, cada 5 minutos, La verdad me impresionó que estaban pase y pase y pase. Ya cuando pones el cubo en rojo quiere decir, ya, estoy lleno, gracias.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Por ser tu cumpleaños te las cantamos a ti. A los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! Oye, Diego, ¿qué crees? Fernando, me encontré a sus papás, vean. Aquí están. Ay, va a decir. ¿Por Se qué están no nos portando bien. llevaron? Nos llevaron. Ni modo, les tocó a ellos solos. Así es. Bueno, Espero que allá en la casa estén haciendo ya el quehacer y todo eso. Sus tareas. Sus tareas, que todo esté bien ordenado y todo eso, ¿no? sale. Saludos. Gracias. Saludos, gracias. Pues aquí estamos en la alberca de niños. Hoy a los papás nos tocó cuidar a los niños. Estamos en la alberca de niños, pero el agua está fría porque te vas a recoberte la ola. Sí, aquí estamos cuidando a los niños. Las mamás se fueron a explorar y aquí estamos con los niños. Está algo fría la piscina, pero ya después de un rato se aclimata. Miren, acabo de encontrar unos fans, ¿eh? Saluden a la cámara. Hola, ¿de dónde nos visitan? De Jalisco. Jalisco, eso, igual que Yogi. ¿Acaban de llegar o qué? Nos vamos mañana. Ah. Eso es de otra, ¿verdad? Sí, es más corriente. Bueno, pues un gusto pues, ahí estamos en contacto. Bueno, gracias. Amigos, y si ustedes quieren meterse a la playa, pero ustedes piensan que está muy alto el olaje para los niños, vénganse aquí a la playa artificial, vean. En esa playita hay pececitos y están a la orilla de la playa, ¿eh? Hay unos pececitos muy chiquitos. Wow. Ven qué tranquilo está. Ahí están jugando mis niños, ven con la niña de mi amigo. Y vean, está bastante tranquila. Esta es la solución por si ustedes quieren meterse a la playa, pero pues que no haya altas olas, ¿no? Entonces aquí vamos a jugar un ratito. El restaurante Las Playas, sinceramente ahí no pudimos comer. Cuando nos disponíamos a hacerlo, aún no abrían. Pero bueno, aquí me di la tarea de grabarles cómo es el restaurante Las Playas. Se caracteriza porque tiene vista al río y también al mar. Hay unos columpios que son como asientos en la barra. Bastante agradable. Abre de lunes a domingo, no requiere reservación, no hay ningún problema. Y es comida internacional a la carta. También hay una barra grande para bebidas alcohólicas. Amigos, si este es el primer video que ven mío, les comento que tengo un video de cómo organizar tus días estando en el Hotel Xcaret México. Una guía muy completa, cómo combinar los parques, cómo combinar los restaurantes, a dónde tienes que reservar todo esto. Está apareciendo ahorita aquí en la esquina superior derecha de su pantalla. Cuando terminen de ver este video, vean ese otro y está bastante bueno. Y muy completo, muy informativo, ¿va? Y bueno amigos, ya llegamos a otra parte del hotel que no les había mostrado, que es el Espiral. Vamos a entrar para mostrarles la bella panorámica que hay. Pero bueno, vamos a subir hasta allá para mostrarles qué belleza hay. Miren amigos, una iguanita bebé. Oigan, eso que está ya construyendo, en construcción mejor dicho, pues ¿qué creen? Es una ampliación del Hotel Xcaret México, se va a llamar La Casa de la Playa. ¿Qué es la Casa de la Playa? Bueno, pues va a ser una boutique, es una expansión del Hotel Xcaret México donde solamente va a haber acceso para puros adultos. Va a ser un lugar super VIP. Obviamente yo creo que va a tener también el concepto All Fun Inclusive. Les voy a dejar aquí en la descripción del video toda la información de Casa Playa y está por abrir. Ya en unos meses más abre la Casa de la Playa. El caso es que será un lugar super nice, va a ser obviamente más caro que las habitaciones normales acá. Yo me imagino que va a ser más VIP, mucho más que Casa Fuego incluso. Pero miren, ya están construyendo esta parte y acá pues están el resto de los cuartos. Y bueno amigos, hemos llegado a la cima del Espiral. Vean nada más
Vean nada más, muchachos, qué vista tan hermosa tenemos aquí arriba. Allá de aquel lado se encuentra Xcaret, acá de este lado se encuentra Explore y esa cosita blanca que ven ahí, eso es Shenzhen. Vean nada más, muchachos, qué hermosa vista tenemos aquí. Wow, esto que les estoy mostrando en la cámara no se hace justicia con lo que estoy viendo. Vean nada más qué hermoso está. Wow, ven. Finalmente pude conocer la capilla que está arriba de la Torre Espiral, hasta arriba, hasta la cima. Dan misa los domingos ahí para que los que quieran acudir puedan hacerlo. Es una capilla bastante chiquita, ¿eh? Yo la veía en las fotos y pues se veía bastante grande, había muchos asientos y eso, pero no, está muy chiquita, pero muy bonita. La verdad me gustó estar ahí. Se siente un ambiente de paz y felicidad. Si está algo cansadito subir hasta acá, hay dos opciones. Una de ellas son unas escaleras o la otra esperar un carrito. Sinceramente no sé, no he preguntado si sube el carrito cada vez que tú lo requieras o es cada cierto tiempo. Vale la pena subir hasta acá, está abierto, no hay necesidad ni de reservar ni nada de eso. Una actividad que tienen que hacer cuando vengan aquí al Hotel Xcaret México, principalmente para tomarse fotos como esta de acá. Miren, vean nada más el azul turquesa de la playa. Ya se fue el sargazo, es lo bueno. Entonces, vénganse para una foto espectacular. Bueno, amigos, ya nos pusimos bastante chulos para ir aquí al... ¿Vamos a ir, hijo? A hacerse chingado. No es cierto. Vamos a ir a chingado, muchachos. Ya estamos bien puestos, ya estamos todos bañaditos, todos chulos. Vamos para allá, ¿va? Sí, vamos a hacerse chingado. El restaurante Xingao está muy bonito, sí requiere reservación, está abierto de lunes a domingo, únicamente hay cena, está abierto por las noches, nada más. Yo les voy a recomendar reservar, la comida se llama teppanyaki, donde un chef te hace como un tipo de espectáculo así para ti y para tus acompañantes, es como muy privada ese espectáculo. Muy chido, bastante entretenido. Dura aproximadamente unos 20-25 minutos, donde el chef hasta te da de comer así, te avientan unos pequeños brócolis a la boca, es como para amenizar el momento. Muy chido. Aquí les dejo un poco de lo que hace el chef en teppanyaki. Y aparte la comida estaba, oh por Dios, es comida japonesa y a mí me encanta. Bueno, nos acaban de decir que nos tenemos que esperar un ratito aquí sentados. Mientras podemos pedir una bebida acá del bar. Vamos a pedir algo de tomar mientras nos otorgan una mesa a todos. Si están listos para el show, por favor, cada vez que escuchen el siguiente sonido, juntos vamos a gritar. ¿Es en vivo? ¿Es en vivo? Paradito, muy bien. Mira, Y la agarras
fue presión. Una, dos, tres. Bueno, pues ya llegamos al cuarto, muchachos, y es hora de dormir porque mañana nos espera un día muy cansado en Xel-Há y también divertido. ¿Verdad, hijo? Ya es hora de dormir, diles. Es hora de dormir, me voy a dormir afuera. Él se quería dormir en la hamaca del balcón. No, afuera no, aquí adentro. Ándale. Nos vemos mañana en Xel-Há. Buenas noches, dijo. Y buenas noches, Alexis. Oh, miren, muchachos, allá de aquel lado se aproxima un barco grandísimo. Qué chido, no manches. Es como de carga, ¿no? De trabajo, pues. Oh, impresionante. Buenos días, muchachos. Estamos en domingo. Nos disponemos a desayunar en el mercado porque ya nos vamos a donde creen. A Xcaret, el mejor parque del mundo mundial. Un ratito vamos a ir y nos vamos a ir en trajinera por primera vez en la historia en el canal de Cesare 182. Ok, amigos, ya estamos esperando aquí la trajinera en esta estación junto a Chivali. Aquí hay una banquita donde estamos esperando todos. Y pues esta trajinera sale ¿cada cuándo, amigo? ¿Cada media hora? Cada media hora, la siguiente salida es 10:30. Cada media hora sale. Se llena antes, se va antes. Ok. Amigos, y aquí en la alberca infinita también pueden pedir bebidas alcohólicas, obviamente los adultos únicamente. Hay un escaloncito y hay unos banquitas, ¿no? Vean nada más, muchachos, estamos aquí en la alberca de la trajinera. Y vean, nos traen serenata aquí a los huéspedes del hotel. Si ustedes no han visto el video de la feria de San Marcos en Aguascalientes, presionen aquí del lado izquierdo, está apareciendo para que lo vean, ¿va? Miren, amigos, si ustedes quieren saber dónde está el spa, está junto a donde están las trajineras para ir a Xcaret. Está de este lado, ven. Incluso hasta hay una cancha de tenis. Y bueno, para las personas que preguntan por el spa está ubicado cerca del gimnasio. Bueno, hay como 3 gimnasios, pero uno de ellos está ahí junto a esto que le llamamos el masaje. Está chido, la verdad me sentí un poco incómodo, tengo que decirlo, me sentí un poco incómodo visitarlo porque no lo percibí como un ambiente familiar y no lo es realmente, solamente es para puros adultos y me sentí como raro, no me sentí como feliz, me sentí como que ahí no era el Hotel Xcaret. Pero bueno, para los que les guste, aquí tienen los costos, por si ustedes quieren un masajito dentro del hotel, por supuesto que tiene costo extra. Vean, amigos, estos son los costos de los masajes. Esos son los precios en dólares y la duración. Me sentí engalardonado de conocer el restaurante Há del mismísimo chef Carlos Gaitán. Y se me hizo bastante padre que les deja un detallito, les deja una nota ahí firmada por él mismo. La neta, ese detalle está muy chido como para enmarcarlo en un cuadro así chiquito. Por supuesto que este restaurante, además de requerir reservación, también tiene un costo extra, ¿va? Les voy a tratar de poner aquí en la descripción del video cuál es el costo por entrar aquí al restaurante Há. Este es el restaurante Há, muchachos, de el chef Carlos Gaitán. Está muy bonito, muy pequeño, eso sí, yo me lo imaginaba más grande, pero muy elegante.
de este que me regaló Paquito. Si quieren. Y pues vamos a ir a cenar a la trajinera después del diluvio, ¿qué digo diluvio? Después del huracán que cayó en Xel-Há. Ay, pues bueno, ya nos bañamos y ahora vamos a la trajinera. El restaurante La Trajinera es el restaurante, mi manera de ver, más engañoso de todos. ¿Por qué engañoso? Porque se ve muy padre. ¿Quieres estar ahí? ¿Quieres comer en La Trajinera? Pero muchachos, me van a linchar, pero a mí no me gustan los mariscos, que es de lo que se caracteriza este restaurante. Ay, yo odio los mariscos, pero bueno, a ustedes yo sé que les encanta, así que visiten La Trajinera, está bastante chido. Es un restaurante que también abre de lunes a domingo y solamente hay desayuno y cena, no hay comida. Lo que yo pedí para mí fue unos tacos, ay, bastante ricos, estaban muy buenos, eran unos tacos así como de carnita y por supuesto que llevaba queso, llevaba guacamole y llegó... ¡Oh, no, por Dios! Estaba bastante bueno. Yo pedí eso en lugar de mariscos. ¿Cómo están? ¿Todo bien o qué? Saluden. Van a salir del video. ¿Qué pasó? Gracias, buenas noches. Buenos días, muchachos, estamos aquí en otro día más en el Hotel Xcaret y ahora vamos a desayunar. ¿En dónde, hijo? En el mercado. Vamos para allá. El mercado de la Merced. Muchachos, ¿qué podría decir ya del mercado de la Merced? Es mi lugar favorito dentro del Hotel Xcaret. Es como la capital de todo el Hotel Xcaret, es como el punto de reuniones, es como la estación de tren a la que todos llegan, es como el aeropuerto del Hotel Xcaret. No sé cómo decirlo, pero está un ambiente tan chido, tan familiar, tan lleno de gente agradable, feliz. En el anterior video del Hotel Xcaret les comentaba que se llama así porque realmente es temático como si fuera un mercado. Hay piñatas colgadas, hay frutas como si fuera un mercado, hay un señor que está tocando música y a veces llega mariachi de mujeres ahí mientras estamos comiendo. ¿Qué les puedo decir del mercado? Sinceramente mi lugar favorito para comer ahí, dentro del mismo hotel, y no requiere reservación, que es lo mejor, muchachos. Esta es la comida que dan ahí, no se las puedo decir porque si no me da mucha hambre y ahorita no la tengo cerca esa comida y pues muy doloroso para mí. Este restaurante abre de lunes a domingo y principalmente la comida que hay ahí es mexicana. Este es de los pocos restaurantes que abren desde la mañana, puedes desayunar, comer o cenar ahí, y es un concepto tipo buffet, ¿va? Hay unos restaurantes que solamente hay comida y cena, nada de desayuno, pero este incluye todo. Te amo, Mercado de la Merced. Hola. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Saludale. Su último desayuno aquí, ¿verdad? No. A menos que me quieras invitar a uno en Guadalajara. Ándale, Te lo acepto. me parece perfecto. En las fiestas de octubre, ¿verdad? Pepe y Erika son unos amigos que conocí en el grupo de Facebook Visitantes Hotel Xcaret. Se los dejo aquí la información. Por si ustedes van a viajar al Hotel Xcaret y quieren muchos más tips y compartir sus experiencias, es un grupo muy unido y bastante respetuoso. Pepe y Erika son unas grandiosas personas. Mis respetos. Oye, ¿qué te pareció esta experiencia en este hotel por segunda vez? Fenomenal, extraordinaria. Cada día va llenando mis expectativas, pero quiero más. Y la siguiente yo sé que va a ser más. Eso, la siguiente van a ser 15 días, ¿sí o no? Mínimo. Vamos a venir 22 días junto contigo. 22 días, ahí está, ya lo tienes. Promesa de Pepe. ¿Qué te pareció, Erika? Me pareció, wow, me quedé sin palabras, está súper chido. Estupendo, Cada año está mucho mejor.
experiencia nueva acá? Cada año es una nueva experiencia. Esperemos que siga así cada año. Vamos a ir cada año. O sea, aunque ya lo conozcas, de todas maneras te sigue sorprendiendo y así, ¿no? Así es. ¿Te gustó estar aquí? ¿Sí? Amigos, me acabo de encontrar unos seguidores del canal. Hola. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo se llaman? Leti, Luis. ¿De dónde nos visitan? de California, de Napa. Oh, de California, ellos también, son de California. ¿Y qué les pareció esta experiencia en el hotel? ¿Qué les ha parecido? Muy bien, todo muy excelente aquí, maravilloso. Me Vamos encantó. empezando lo que nos falta. Eso. Van llegando y pues nos saludaron. Muchas gracias por saludarme, me hacen el día. Estamos con mi hijo en el mercado de la Merced. ¿Qué estás haciendo, hijo? Tiene su capa, mira, es un superhéroe. Uy. Ahí está ya, muchachos, las quesadillas sí llevan queso. Fin de la discusión. Amigos, nos encontramos aquí a unos seguidores de Ciudad de México, seguidores, suscriptores del canal. Saluden a todos. Hola, César. ¿Qué les han parecido los videos? ¿Sí les sirvieron mucho o no? Espectaculares. Son bien prácticos. ¿Qué les dicen a los de Ciudad de México para que se vengan también? Fue una guía y nos sirvió muchísimo para programar las vacaciones en familia. Todo gracias a César. Te agradecemos mucho, César. Felicidades a todos. No, muchas Saludos gracias. a la Gracias. Ciudad de México. Saludos. Saludos. ¿De parte de la familia? García. García. Familia García. Saludos a todos. Muchas gracias. La Cantina Los Faroles es un restaurante de comida mexicana, abre en las mañanas y en las noches, pero les recomiendo mejor ir en las noches porque hay grupos tocando y no nada más, por ejemplo, de mariachi o música mexicana, sino también pasé por ahí y había rock. Y yo digo, oh, hay un grupo de rock. A mí me gusta el rock, entonces la parte de arriba pues es un bar, es una cantina como el nombre lo dice, pero la parte de abajo pues es un restaurante con comida mexicana. Está abierto de lunes a domingo. Pues ya último día, hijo. ¿Qué opinas de este último día? ¿Te gustó estar aquí? Sí, bien, 12 horas. 12 horas, muy bien. Buenos días, muchachos, buenos días. Es el último día aquí en el Hotel Xcaret, México. El último día, nuestro vuelo sale hasta la noche, así que les voy a dar algunos tips, porque el check-out es a las 12, entonces les voy a decir qué hay que hacer si están en mi misma situación. Hola, buenas tardes. ¿Bien tú? También bien, gracias por preguntar. ¿Cómo les puedo ayudar? Venimos a hacer el check-out. ¿El checkout? ¿Cómo se la pasaron? Amigos, ya acabamos de hacer el check-out, pero nos dejaron los brazaletes un rato más hasta que venga la transportación por nosotros para irnos al aeropuerto. Entonces puedes seguir con tus brazaletes, puedes ir a los parques, puedes hacer uso de todas las instalaciones hasta que vengan por ti. Tú debes de dejar dicho a qué hora quieres que pasen por ti, a qué hora sale el avión y todo eso. Y pues nada, ya 10 minutos antes de que pase el camión por ti, ya pasas para que te quiten el brazalete, la hora SAT. Amigos, nos dieron una habitación de casa agua y vean, hay una tina aquí en medio de la lluvia, en la vista con la lluvia. Oigan, una información muy importante, en Casa Tierra también está incluido el brunch dominical, no nada más en Casa Fuego, ¿va? Para que lo consideren. Nosotros lo teníamos incluido. Oigan, y un tip muy importante para abrir estas botellas de agua, muchos la abren con esta cosa, pero no se compliquen la vida, vean. De este lado está un orificio, nada más hay que hacer esto, poner una encima de la otra y listo. Así de fácil se abre una botella del Hotel Xcaret, México. No. Perfecto, Javier, listo. Muchísimas gracias por tu... Amigos, si tú no has visto la primera parte de este video del Hotel Xcaret, también aquí está apareciendo para que la veas. Ahí vienen más tips, vienen más partes de las que no saco aquí y viceversa. Aquí sí hay, de las que no pongo allá, ¿va? Para que lo consideres y lo veas. Es un video bastante exitoso por toda la información que tiene. Una vez escuché que si un sueño muere es porque se ha hecho real. Tal es mi caso al llegar aquí a este hotel
cumplí como un sueño por todo lo que vives realmente. No por el hotel en sí, no por las paredes del hotel en sí, sino por toda la gentileza de la gente, por cómo te hacen sentir ahí, por toda la magia que lleva este hotel con sus empleados, sus sonrisas, su magia mexicana. Todo eso te genera mucha felicidad para ti y para tu familia. Ver a mis hijos estar súper contentos, a mi familia, a mis amigos, todo eso, te genera mucha alegría en el corazón. Y en esta ocasión las personas que me reconocieron por estar ahí, la verdad eso me lo llevo en el corazón. El que me hayan dicho, por ti estamos aquí. No, todo eso casi me sacan las lágrimas, muchachos, de verdad. Y no porque yo me sienta importante, sino porque me dio gusto que yo los ayudé, que yo los auxilié, que ese era el tema principal. Este hotel, muchachos, lo tienen que visitar sí o sí. Es el único lugar que yo he visto que todo el mundo quiere regresar, sí o sí. O sea, apenas regresas a tu casa y ya estás planeando la siguiente visita a ese hotel. Vale muchísimo la pena. Este hotel lo llevo siempre en mi corazón. Amigos, pues muchísimas gracias por toda esta hospitalidad que nos dieron en el Hotel Xcaret y en los parques. Y no únicamente ellos, sino también ustedes. Gracias por ver los videos, gracias por escribirme, gracias por darle like. Muchas gracias a las personas que me vieron y me saludaron y me dijeron gracias por los tips que me diste. La verdad, eso me lo llevo en el corazón. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias por el solo hecho de saludarme, la verdad me hacían el día siempre. Muchas gracias. No tengo palabras para agradecerles todo. Solamente que me voy a esforzar, voy a dar mi máximo esfuerzo en cada video para seguir entreteniéndolos. Y pues nada, muchas gracias. Esperamos regresar y espero seguir brindándoles mi ayuda con los tips y todo eso. Y por supuesto con entretenimiento familiar. Muchas gracias, muchachos. Gracias de verdad. Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Ojalá que les haya gustado muchísimo. Y si es así, por favor regálame un like. No te olvides también de compartir este video a tus grupos de WhatsApp, especialmente a los que quieren viajar aquí al Hotel Xcaret México. Y para los que no lo han hecho, suscríbanse tal y como está apareciendo ahorita mismo en la pantalla. Apriétenle a suscribirse y activen la campanita. Muchas gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima y sean felices, por favor. ¡Aguas!